En este momento nos metemos en nuestra primera entrevista del día de hoy y vamos a hablar de la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional por parte del Gobierno Nacional, una noticia que veníamos ya hablando hace varios días, pero queremos saber más sobre esta temática, por eso estamos en diálogo con Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por tomarte unos minutos para dialogar con nosotros el día de hoy. Fabián, te consulto en primera instancia, bueno, ¿qué consecuencias tiene esta disolución? Bueno, las consecuencias es agudizar el proceso que estamos viviendo, ¿no? Hoy el parate de la obra pública que se inició con el gobierno de Javier Milei, es el corolario es el cierre del organismo, un organismo que nos paralizaron, que nos asfixiaron presupuestariamente, que nos retuvieron el impuesto a los combustibles líquidos de manera ilegal por parte del Ministerio de Economía, y las rutas nacionales en un 65-70% en un estado malo a regular. Por lo tanto, en situación de este tipo, era esperable la disolución del organismo. Y lo que podemos esperar es que se vaya agudizando todas estas situaciones que venimos viviendo en este último tiempo, ¿no? La falta de mantenimiento se va a pronunciar aún más. Directamente hoy nosotros nos encontramos, por ejemplo, en medio del operativo invernal en todo lo que es la Patagonia Argentina y la zona de cordillera, y que también hoy son tareas que están en un gris porque no hay directivas claras. El decreto que disuelve el organismo, como bien aclaramos, lo disuelve, pero no establece cuáles son las nuevas organismos que van a tener las tareas que se van a desmembrar de vialidad. Por lo tanto, hoy lo que estamos viendo es que hoy se va a profundizar este parate con el que veníamos. Cero obras, cero mantenimiento. Nosotros salemos a hacer, porque vamos a seguir trabajando, haciendo lo que podamos, con los recursos que podamos, que tengamos a mano, pero la verdad que la situación es preocupante por la incertidumbre, no solamente de quiénes van a continuar, qué organismos van a continuar con las tareas de vialidad nacional, sino de qué va a pasar con los trabajadores, porque el decreto tampoco establece nada, ¿no? Bien. Si bien ya nos han anunciado en más de una oportunidad que van a haber muchos despidos, nosotros estamos calculando que será entre un 50 y un 60% de la dotación, de un total de 5.200 trabajadores en todo el país. Fabián, justo a eso quería ir. ¿Qué pasa con los despidos? ¿Ya hay despidos? ¿Cuántos se calculan? ¿Se pudo dialogar? ¿Se habló de eso? Mirá, nosotros, las autoridades de vialidad, mucha información no tenían, o por lo menos no la quisieron blanquear, pero lo que en el momento de salida del decreto, en el mes de febrero nosotros tuvimos una reunión con las autoridades, nos habían anunciado que iba a salir un decreto de reestructuración, no de disolución. Claro. Y esa reestructuración sería aproximadamente, en su momento va a ser del 30%. ¿Sí? El 30% son 1.500 trabajadores. Claro. Hoy lo que vemos es que con el decreto donde nos disuelve, donde se pierden un montón de áreas de apoyo, de soporte, y que no están tampoco tipificadas un montón de tareas de qué van a pasar, que en ese decreto no aparecen. La verdad que, como te digo, viste, nosotros calculamos un 50, un 60%, lo cual ya sería muy duro, digamos, para para aquellos afectados, pero sobre todo también pensando en poder atender la real necesidad de este estado de situación que te describí al comienzo, ¿no? El estado de la ruta, la falta de presupuesto y el mensaje que da el gobierno frente a esta problemática de disolvernos. Claro. Creo que se está de poder encaminar la situación de las rutas nacionales de esta manera. Fabián, qué terrible esto que decís, ¿no? Bueno, tuvieron una reunión donde les hablan de una reestructuración y ahora se enteran que se disuelve el usar las palabras, ¿no? Sí, lo simbólico y también, ¿no?, lo que son las miradas, como bien vos decís. O sea, ya sabemos y está claro lo que significa para Sturzenegger reestructurar, lo que significa desregular, ¿no? Y creemos que, bueno, que no son inocentes esos usos, pero que
se entienda que cuando se disuelven estos organismos, se disuelven políticas públicas, no se disuelve solamente una estructura de un organigrama. Y es ahí donde vemos cómo se van afectando cada vez más las condiciones de vida de la gente, porque el estado de la ruta hace también a la calidad de vida. Sí, ¿no? Y bueno, la situación en la que hoy atravesamos a nosotros nos preocupa mucho porque lo venimos manifestando, esto escapa a nosotros y que lo tenemos de ver primero, bueno, desde el proyecto estratégico de país, que nosotros entendemos a las rutas como un concepto fuerte de soberanía nacional, y frente a eso, bueno, encontrarnos estas visiones que la verdad que lo único que nosotros encontramos son visiones destructivas, que no apuntan a construir nada, porque frente a esto que toman, la única respuesta que ha dado Adorni en su conferencia de prensa, habló de que van a llamar a licitación por concesión por peaje de 9.100 kilómetros de ruta. Lo que yo quiero aclarar de eso es que la red vial nacional tiene 42.000 kilómetros. Y esos 9.100, que ya 6.500 vienen de las concesiones nefastas de la década del 90 y que estas concesiones son peores y agregan más kilómetros, es en la zona núcleo del país, en el centro del país. Donde está el tránsito que hace rentable un sistema de este tipo. Pero no hay respuesta de qué van a pasar con los otros 33.000. Claro. Estos que llegan a todos los rincones del país, que van al norte, que van al sur, que unen pueblos, comunidades, ¿no? Que habilitamos los pasos internacionales. Digo, hay mucho de lo que hoy no tenemos alguna certeza. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los otros 33.000? ¿Quién los va a hacer? Porque el privado no lo va a hacer. Los gobiernos provinciales tampoco lo van a hacer, porque no es rentable, porque no tienen fondos para afrontarlo. Claro. Y aparte, también volvemos a lo mismo, si nosotros volvemos a la fragmentación que implica esto, ¿no? La ruptura del federalismo a través de las rutas que se puede implementar, y lo dejamos en manos de un gobernador, no sé, para poner un ejemplo muy cursi, pero supongamos el gobernador de Córdoba de turno que le interese llegar a Buenos Aires y la salida al puerto, pero no le interese ir para el oeste o para el norte. Bueno, y entonces, ¿qué? La gente que viva para el otro lado, que tenga que transitar, o la producción, ¿qué va a encontrar? O sea, no hay criterio de planificación federal. Claro. Entonces, disolver el organismo, que encima dentro del organismo estaba el Consejo Vial Federal, que lo integra Vialidad Nacional, y los representantes de las 24 provincias de vialidades provinciales para decidir la política vial argentina, para discutirla y para planificarla, bueno, queda todo evidentemente todo un tejido y un entramado que hoy se rompe y que veremos de qué manera se afronta. Fabián, hablábamos de, bueno, entre las consecuencias, ¿no? Los despidos de los trabajadores, que vamos a ver, cuántos van a ser, hasta el momento no han dicho nada, pero también esto que vos hablás de las rutas, ¿no? Del tema de una ruta que esté bien hecha para prevenir accidentes, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Esto afecta también a millones de argentinos y argentinas, digamos, transitar las rutas que no están en condiciones. Claramente, nosotros a veces escuchamos casi el revanchismo o el maltrato que tienen con los trabajadores estatales, y entender que cuando nos pegan a nosotros, en realidad lo que le están haciendo es pegándole al conjunto de la sociedad. O sea, destruirnos al organismo y dejarnos sin trabajo a nosotros implica dejar justamente en manos de la nada a la gente, dejándola totalmente desprotegida. Y hoy lo que vemos es que no vamos así como estamos, no hay ninguna, tampoco, como les decía, no hay ninguna alternativa. Es preocupante, es muy preocupante, y bueno, estamos trabajando para tratar de revertir esta situación, ya sea en las cámaras como en la justicia, y sobre todo a Vialidad Nacional dotarla de los recursos para poder hacer el trabajo. Vos, como bien decías, las muertes son las muertes en rutas nacionales son de las primeras causas de muerte en la Argentina. En Argentina la primera tiene casi una tasa de 10 muertes cada 100.000 habitantes. Eso para la OMS es considerado una epidemia y que hay que ser atacada como tal. Y sin embargo,
Nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Entonces, la verdad que eso nos importa de demasía, como así también nos importa llegar a todos los rincones del país, no dejar a los pueblos aislados, más en un país como en este, octavo en extensión territorial del mundo, y tenemos el sistema ferroviario destruido. Entonces, todo el sistema de pasajeros, de transporte de pasajeros, va por las rutas, el transporte de carga, el 95% va por las rutas nacionales, ¿no? Entonces, encima cobran aún mayor dimensión y mayor importancia estratégica a nuestra ruta. Y bueno, y así hay que pensarlo, y ese es el planteo que nosotros tenemos para que se entienda, para que traten de entender también cuáles son las funciones del organismo, que es que habilitamos los pasos internacionales, hacemos operativos, despejamos la nieve, estamos en los aludes en el norte en el verano, con los desbordes de los ríos, hacemos perfilado de banquina, todo lo que tareas que tengan que ver mantenimiento, pesos y dimensiones de los camiones para que no rompan la ruta y no sean un factor de inseguridad vial. Digo, un montón de tareas más que sirven en el fondo para pensar este organismo de manera federal, pero bueno, insisto, también hay que dotarnos de recursos. Fabián, muchísimas gracias por este diálogo, la verdad que más que claro cómo está el sector en este momento, así que te agradecemos y bueno, te mandamos un abrazo grande, fuerzas también a los compañeros y esperemos que se solucione o que por lo menos les den una respuesta inmediata. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y a disposición. Hasta luego, Fabián, que tengas buen día. Hasta luego. Bien, estábamos en diálogo con Fabián Catanzaro, él es secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, y hablábamos sobre la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional por parte del gobierno, que bueno, trae muchas consecuencias, ¿no? Como decíamos con Fabián, empezando por los despidos de las personas que trabajan ahí. Recién Fabián nombraba todas las tareas que realizan, no solamente es el mantenimiento de rutas, sino, bueno, hay el tema del norte, los hielos, de la ola polar, hemos visto las rutas cortadas por la escarcha en la ruta y el hielo que había deslizado algunos autos. Bueno, todas esas personas que se encuentran en Vialidad Nacional y que trabajan día a día. Hablamos de la importancia de las rutas como una cuestión soberana nuestra, ¿no? De la Argentina, pero también de estos despidos del personal que traen como consecuencia, además esto encadena a todos los argentinos y argentinas que transitan las rutas, porque si no hay obra pública y si hay una disolución de Vialidad Nacional, las rutas que están rotas, como es el caso de la autovía que se está pidiendo en Azul, que siempre estamos hablando de este reclamo, van a seguir así y no se va a invertir en esto. Esto significa, como decía recién con Fabián, el tema de las principales causas de muerte en nuestro país, que son las rutas, y que hay que prevenir los accidentes automovilísticos en este sentido. Una situación, la verdad, gravísima que nos deja, pensando, ¿no? También reflexionando sobre la importancia de estos organismos para básicamente tener el derecho fundamental, ¿no? De un trabajo digno, en este caso de los compañeros, pero también de que los argentinos puedan transitar quizás hacia un trabajo, hacia un viaje o hacia cualquier lugar, rutas que estén como corresponden. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa también con este tema las semanas que siguen. Quizás hay un número de despidos, quizás hay una solución, un diálogo más completo. Hasta el momento es todo lo que se sabe.